Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos, que ya no lo sé ni qué día estamos a 19, miércoles 19 de marzo. Bueno, pues hoy toca ver ARM Holding para nuestro amigo Miguel GM, Tubos Reunidos para José Hinojosa, Teradine para Krieger y Dollar General y Tex para nuestro amigo Alberto Pose, que me lo pide la última text, me la pide en la bolsa de Varsovia. Me ha costado un poquito encontrarla, pero la he encontrado al final. Bueno, también tengo un comentario que es el primero que voy a atender. A ver dónde está. Está por aquí. Aquí arriba. Dice David y CD. Dice, muy buenas Miguel, tal. Como siempre, lo segundo, llevo como directivo unos 3 meses. El contacto por Twitter, ¿cuándo, cómo se da? Un saludo y muchas gracias. Bueno, yo normalmente no contacto con Twitter con nadie. No voy a contactar con Twitter con nadie porque, no sé, no tengo nada que contarte, me refiero. Pero si tú quieres contactar conmigo por ser directivo de la comunidad, tienes en la descripción de cualquier vídeo la cuenta de Twitter a la que me puedes escribir, ¿vale? Te tienes que identificar correctamente con el nombre que aparece en el comentario de YouTube, ¿vale? Soy tal, y quería preguntarte o pedirte o tal, ¿vale? Y simplemente eso. Tampoco soy Jesucristo, no me pidas milagros, ¿vale? No me vayas a contar ahora ahí, yo que sé, que tienes problemas con algo tal y cual y luego digo, pero ¿y yo cómo quieres que te ayude? ¿Vale? Simplemente consultas, aclaraciones, peticiones de algún tipo, si hace falta hacer un vídeo aclarando algo perfecto, sin ningún problema, pero ya en cosas económicas ahí yo ya no me puedo meter, ¿vale? Porque eso es totalmente ilegal, ¿vale? Ya me entiendes. Bueno, también tengo un comentario de Ángel que dice, muy buena amiga, gracias por el trabajo. Hace semanas te pedí una opinión sobre las bajistas posiciones en Solaria. ¿Vale? Pues no recuerdo el comentario, Ángel, lo siento mucho, seguramente se me pasó por el camino. Y dice, ¿cómo afecta un volumen tan importante que no se mueven? Gracias. No entiendo muy bien, pero supongo que esto te refieres a que cómo es posible que Solaria tenga un 10% de posiciones cortas y que no se muevan. Pues es muy sencillo, porque han olido sangre. Han olido sangre. ¿Y para qué se van a mover? ¿Vale? Ya sabéis que las posiciones cortas pues pueden ser por muchos factores. Uno de ellos es simplemente porque han olido sangre. Otra puede ser por cobertura de bonos que se transforman en acciones. Otra pues por cobertura de posiciones largas. Por cualquier cosilla. Simplemente están ahí. ¿Es un volumen alto? Es un volumen gigantesco. Gigantesco. Y es que es normal. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que Solaria sí puede alcanzar esos 23, 22 euros y medio, que sería un precio justo, pero que le lastra muchísimo la deuda. Y el problema que tiene Solaria y muchas empresas de este tipo, por eso siempre os hablo mucho de la deuda bruta, del control de la deuda y todas estas cosillas, porque es muy importante. Porque en un momento determinado le dan por bajar y bajan mucho y no sabes por qué. Y el problema es que, bueno, pues la deuda primero genera unos gastos gigantescos y si además estamos en un problema endémico como el de Solaria, donde solo puedo crecer a base de generar deuda, pues tengo un problema gigantesco, muy, muy grande. Además a Solaria se le ha juntado el señor Trump. No quiere energías renovables, no apuesta por energías renovables y le va a dar al pelo a las energías renovables. Ya sé que estamos en Europa, pero el señor Trump tiene mucha influencia, ¿vale? Y todo eso, pues combinado, genera pues que veamos la situación que estamos viendo en Solaria. Posiciones más que normales en este momento para Solaria. Cuando cambiemos de ciclo, pues Solaria será otra cosa. Ahora le toca sufrir. Es una pena, pero es así. Vamos a empezar ya con tubos reunidos, aunque era la segunda que tenía aquí apuntada, se me ha movido, no pasa nada. Tubos reunidos para José Hinojosa, una acción que nos faltaban los resultados del segundo trimestre del 2024, donde vemos que es una empresa que tiene un PER 4,14, que es un PER muy bajito. Nos venimos aquí al anual y bueno, pues solo tenemos PER positivo desde el 22, con un PER 1, un PER 2 y un PER 2,83. Ahora con un PER 4, bueno, nos faltan muchos datos de PER, ¿no? Esto es un histórico de PER muy fallido, pero es un PER bajito, ¿vale? Aunque es el más alto de los últimos 4 años, últimos 3 años, es un PER bastante bajito. También es cierto que capitaliza solo 120 millones de euros. 120 millones de euros. Donde es una empresa que, como vemos, la evolución es positiva en cuanto a la deuda, pero fijaros también que la caja es muy pobre y el free cash flow
que en este caso es negativo, también sería muy pobre aunque fuese positivo, ¿eh? Cogiendo el mayor de los free cash flow, sería muy pobre. Y esto nos da una empresa todavía muy endeudada, pero la evolución es positiva. En cuanto a los resultados, bueno, ya tenemos el segundo trimestre del 2024, han salido bastante malitos, con una pérdida de 12 millones de euros en el segundo semestre. Anualmente, pues anualmente, fijaros cómo retomábamos un 2022 con mucha fuerza, un 2023 muy positivo, donde pasábamos de ganar 43 millones y medio a 56 millones y medio, y ahora en el 2024 se reducen los ingresos prácticamente a la mitad. El free cash flow, perdón. El EBITDA se sitúa en rango negativo, cuidadín, y luego pues tenemos un beneficio de 28,6 millones de euros, lo cual son unos resultados flojísimos, muy, muy flojos para tubos reunidos. Fijaros lo que pasaba en el 2023, veníamos de un 2022 muy positivo, con cierto crecimiento, y un 2023 que confirmaba un crecimiento exponencial, ¡pum! Hace una triangulación, esa triangulación se rompe por la parte inferior. Fijaros todo lo que tarda en llegar hasta ese precio, de cumplir ese precio de mayor probabilidad. Tarda mucho, mucho tiempo, con sus movimientos erráticos por el camino. Y ahora, bueno, pues han confirmado un 2024 bastante flojo, con un movimiento muy positivo donde rompe la media de 200 sesiones. ¿No tiene mucha lógica? No, no la tiene. Proyecciones que me pide, por ejemplo, José Hinojosa, pues yo la veo más o menos en estos precios, muy estancada. ¿Vale? Falta por confirmar 2025, por supuesto, pero yo lo veo por estos precios. Es decir, vamos a ir tonteando desde unos valores que pueden ir rozando pues el euro, pues 80 y tantos céntimos, hasta precios de 46 céntimos, más o menos. ¿Vale? Todo lo que lleva encaminado durante todo el 2023 y todo el 2024, pues así comenzamos el 2025, y seguramente, si no nos sorprende con unos resultados espectaculares en el 2025, que nos lleve de nuevo a unos resultados como en el 2023, no va a haber mucho más que hacer que movernos en estas dos franjas. Que oye, que parece una tontería, pero desde los 40 y pocos hasta los 80 y tantos es un 100% de beneficio. Que no es ninguna broma, ¿eh? Que no es ninguna broma. ARM Holding para Miguel GM. Bueno, pues aquí tenemos esta empresita, tenemos muy poquita cotización, ¿vale? Solo desde finales de 2023, y tiene los siguientes fundamentales. Venimos aquí. 126.000 millones de dólares, sin dividendo, un PER 160, ya sabéis lo que significa. Bueno, pues antes tenía un PER 426, una auténtica salvajada. Y deuda, pues mira, prácticamente no tiene deuda, una caja que multiplica por 10 la deuda, free cash flow que multiplica por 5, o sea, que tiene deuda porque quiere, es decir, no tiene absolutamente ningún problema. Y los resultados son 2020, pues fijaros, se va subiendo poquito a poco los ingresos, se mantiene 2021 y 2022, y los márgenes van subiendo. En el 2023 flojea mucho el EBITDA, mucho el EBITDA, y luego se queda con un beneficio de 306 millones, donde veníamos de 524 millones y veníamos de 549 millones. Es decir, flojea muchísimo. Si nos venimos aquí al 2024, bueno, pues son en TTM, es decir, desde el cuarto trimestre del 2023 hasta el tercero del 2024, que es lo que tenemos datos, TTM significa en los 12 últimos meses, tenemos unos ingresos de 3.700 millones, donde en el 2023 eran 3.230, con lo cual mejora considerablemente, prácticamente un 20% en ingresos, y 806 millones de beneficio, donde veníamos en un 2023 flojito con 306, es decir, multiplica por 2,5 veces el beneficio del 2023, pero incluso supera con creces el 2024 y el 2021, con lo cual nos podemos permitir ese lujo de comprarla a un PER 160. Bueno, yo un PER 160 lo sigo viendo una auténtica locura. Puede ser que me esté engañando la página, lo vamos a calcular. Y venimos, TTM, 806 millones, ¿vale? Tampoco vemos ninguna flojedad en los trimestrales, ¿no? 806 millones. Capitalización, 126.000 millones. Pues venimos aquí y ponemos 126.000 dividido entre 806. Y nos da un PER 156. Efectivamente es un PER altísimo, muy, muy elevado. ¿Merece la pena comprar muy por debajo de la media de 200 sesiones e incluso por debajo? Ahora mismo se encuentra en el Fibonacci del 50%. Bueno, por ahora no he defraudado y estamos viendo un gráfico de los últimos 2 años y medio. Perdón, un año y medio. Bueno, es un riesgo bastante alto. La mejora en fundamentales es brutal.
pero de ahí a pagar un PER 156 es una auténtica locura. Es una auténtica locura. A mí me da muchísimo miedo. Sí es cierto que aquí podemos hacer una pequeña entrada con muy poco dinero, 1.500, 2.000, 3.000 euros, allí cada cual con su poderío, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la cartera. Bueno, pues ahí no más. No más, ¿vale? Con mucho miedito. Porque la capacidad de corrección que tiene esta empresa es muy elevada. Fijaros que, bueno, pues ya nos ha dado el primer aviso con una caída de mínimos. Vemos como hay 2 mínimos consecutivos, unos máximos que también se están desplomando, por debajo de la media de 200 sesiones, con unos fundamentales que van viento en popa, pero que estamos pagando un precio muy, muy elevado para lo que es esos fundamentales, y gracias a Dios que ha multiplicado por 2,5 el beneficio, y tenemos unos niveles de sobreventa que son bastante considerables. Por eso yo tengo mis dudas. Una pequeña entrada aquí no estaría mal, pero siempre con la vista puesta que podemos caer bastante más, ¿eh? Fijaros que aquí con 118 dólares por acción y tener un PER 156, si bajase a la mitad, es decir, si bajásemos a, por ejemplo, 65 dólares, que estaríamos aquí, o 70 dólares, más o menos en esta zona de aquí, todavía tendríamos un PER 75. Ese PER ya no es una auténtica locura para cómo están creciendo los fundamentales, pero aún así es bastante elevado. Así que fijaros toda la capacidad de caída que tiene esta empresa. De ahí mi recomendación de muy poquito dinero, ¿eh? Muy, muy poquito. Me gusta lo que estoy viendo en los fundamentales, superar ese bache del 2023, pero estamos a precios muy, muy altos, ¿eh? Da mucho miedo, mucho miedo. Vamos ahora por Teradin para nuestro amigo Krieger. Venimos por aquí, vemos los fundamentales y tenemos empresa de 14.000 millones de dólares con un con un dividendo casi inexistente, 0,5 puntos, PER 27, y donde tenemos, bueno, pues un histórico de PER que va desde los 21, 20 pelados, bueno, 20,7, 20, vamos a decir un 20, hasta un máximo de 40, ¿vale? Es decir, estamos ahora mismo iba a decir en la mitad, pero sí, está un poquito por debajo de la mitad, con lo cual es un precio bastante justo. Ni cara ni barata, ¿vale? Tampoco está carísima y no está para nada barata. Empresa que tiene deuda porque quiere. Vemos que la evolución de la caja es muy negativa, pero la deuda no crece. Eso es bueno porque, oye, si está gastando el dinero de la caja en hacer inversiones, gastos y demás y no tira de préstamos, muy bien. En cuanto a los informes, vemos que, oye, son bastante positivos, vemos cierto crecimiento en el año 2024 en cuanto a ingresos, márgenes bastante aceptables, aunque hay una escapadita que, bueno, nos puede desvirtuar un poquito los datos, pero en el último cuatrimestre del 2024 han sido unos datos muy buenos. Y vemos que tienen un crecimiento hasta el 2021, se estanca, vuelve a bajar hasta el 2023, 2 años consecutivos malillos, pasándolo mal, y en el 2024 pues retoma, tanto ingresos como en beneficio, ¿vale? 542 millones de beneficio frente a 448 del año anterior, es una superación bastante buena, pero fijaros, en el 2022, que había sido un año bastante malo, porque habíamos perdido con respecto al 2021, ahí teníamos 717 millones de beneficio, y el anterior 1.000 millones. Ahora vamos por 542. Está muy bien darle la vuelta a la tortilla, pero estamos muy lejos de los resultados 2021 y 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el 2021 y 2022 teníamos estos datos, ¿por qué nos encontramos nosotros ahora aquí si estamos ganando prácticamente la mitad que en el 2021? Bueno, pues eso significa que todavía tiene capacidad de caída, ¿vale? Capacidad de caída. Fijamos cómo el gráfico sube, marcando un nuevo máximo con unas correcciones muy profundas, ¿vale? Decepciona mucho en cuanto a los resultados de 2022. Fijaros en el 2023 cómo se estanca el precio a pesar de defraudar de nuevo en el 2023. 2024 lo empieza a hacer muy bien, vemos el efecto que tiene los resultados muy positivos, pero luego al final, oye, la empresa va buscando su precio. Acordaos que tenemos un PER 27, no estamos ni caros ni baratos y estamos aquí abajo. Aquí abajo. Ha sido un 2024 positivo, pero a todas luces insuficiente con lo que estamos viendo, ¿vale? Insuficiente. Con lo cual esta empresa lo que va a hacer ahora seguramente va a ser retomar la subida y continuar con las bajadas hasta ponerse un poquito más barata. Un poquito más barata. Lo más probable, ¿eh? Es decir, bajar hasta precios pues en torno a los 70, 65 dólares por acción, más o menos. Esa es mi opinión. No va a ser para mañana, no va a ser para un mes. Posiblemente estaremos hablando de finales del 2026, finales de 2025, principio del 2026, donde se podrá poner bastante barata si mejora los fundamentales del 2025.
¿vale? De 2025. ¿Por qué digo que va a retomar las subidas para luego volver a caerlas? Porque fijaos en los niveles de sobreventa que tenemos. Son unos niveles de sobreventa bastante abultadetes. Y cada vez que alcanza esos niveles de sobreventa, luego hay un rebote. Si os fijáis en esta zona, siempre hay un rebotillo y luego pues continúa con su tendencia. Por ahora la tendencia en el último año es bajista, ¿vale? En la mitad del año 2024 hasta ahora es bajista. Veremos hasta dónde nos llega. Tienen que mejorar mucho los fundamentales del 2025. Vamos ahora con Dollar General para nuestro amigo Alberto Pose, que, bueno, pues vamos a ver sus fundamentales. Venimos aquí, 17.000, casi 18.000 millones de capitalización de dólares. Estoy con que cambie los datos. Un dividendo casi del 3% y un PER 15,6, donde anualmente, ya vemos que tiene 5 PER, eso es bueno, va desde un máximo PER 21 hasta un mínimo de PER 14, es decir, tenemos un PER muy estrechito, muy estrechito, desde un PER 14 hasta un PER 21. Con un PER 15,6 nos encontramos igual que el anterior, en la mitad, ni cara ni barata, pero lo más importante es que no está barata. Ese es el dato importante, ¿verdad? No está barata. Nos venimos a la deuda y la deuda es una auténtica locura. No solo no está evolucionando negativamente, que es crecimiento, sino que se ha estancado en los últimos 2 años, pero fijaros el free cash flow y la caja. Muy pobre, con lo cual quiere decir que es una empresa extremadamente endeudada. Si os fijáis también la deuda es 17.500 millones en el 2024, ¿vale? Y capitaliza 17.900. Así que, ojito, muchísima deuda. Como veis, es una empresa con unos márgenes muy pobres, muy pobres, y por lo tanto es una empresa de riesgo. ¿Por qué me refiero a que es una empresa de riesgo? Porque son empresas que al tener unos márgenes tan pobres, en cuanto pasan una mala situación por motivo X, se pone rápidamente en pérdidas, que no es el caso, pero se puede poner rápidamente en pérdidas y entonces nos llevamos un pequeño disgusto, ¿vale? Fijaros como aquí pasamos de tener unos beneficios de 375 millones en un trimestre a tan solo 191 millones. Ya los quisiera yo, pero es lo que hay. De forma anual vemos crecimiento lineal, ¿sí? Cómo crecen los ingresos, pero los márgenes no crecen, están disminuyendo y eso es un problema. Eso es un problema. Cada vez facturamos más, cada vez ganamos menos. Que está muy bien, estamos ganando en torno a 1.100 millones de dólares, pero es que el año anterior, con menos ingresos, ganaban 1.600 millones. El año anterior, al 2023, el 2022, ingresando todavía menos, ganábamos 2.400 millones. Estamos hablando de un 230% más que en el año 2024. Es una locura, una caída de márgenes muy abultada. Por lo tanto, lo que estamos viendo con una caída de prácticamente el 100% desde el 2016 es bastante lógico. Bastante lógico. Si tenéis en cuenta que he tenido que tomar el Fibonacci desde este punto porque el Fibonacci que marca desde el 2020, que es el que normalmente tomo yo, ya lo ha perdido y seguramente esté en unos niveles, a ver, vamos a comprobarlo, seguramente esté en unos niveles muy bajitos, ¿vale? Trazamos un retroceso de Fibonacci desde el máximo anterior hasta el 2020, que más o menos es esta zona de aquí. Ahí está. Como veis, ha perdido el 138.2 de Fibonacci en el descenso y seguramente vaya a buscar el 161.8 de Fibonacci, que coincide prácticamente igual que con el 100% de la subida anterior, que estamos hablando de octubre del 2016. O sea, una locura. Una auténtica locura, ¿vale? Con lo cual quiere decir que es bastante probable que vaya a buscar los $60. Con lo cual, es un no tocar. Desde mi punto de vista, Dollar General es un no tocar. Sí, cada vez ingresa más. Sí. Tiene un PER medio y cada vez tiene menos beneficio. ¿Qué le va a pasar al PER en un futuro? Pues que aunque siga ingresando más dinero, como siga ganando menos en el 2025, ese PER 15 actual en este punto de aquí, pues se convertirá en un PER 17, por ejemplo. Y si sigue ganando cada vez menos, pues será un PER 21, con lo cual nos pondremos carísimos aunque siga bajando, ¿vale? Así que Dollar General, desde mi punto de vista, es un no tocar. Vamos ahora con Tex. Esta es una empresa del mercado de Varsovia, con lo cual, pues oye, es una empresa que me ha costado bastante encontrar, porque esta página me estaba diciendo, Tex, ¿qué quieres? ¿Que te enseñe a hacer texto? No, quiero que me enseñes la empresa Tex. Dice, eso no existe. Hasta que no he metido todos los datos en el mercado de Varsovia, no me ha salido. Bueno, una empresa que me gusta mucho más que la anterior en cuanto a fundamentales, también es para nuestro amigo Alberto Pose,
¿vale? Ya vemos otra cosa muy, muy diferente, donde tenemos, bueno, son unos ingresos que varían un poquito, pero tienen un crecimiento lineal, más o menos lineal, con unos márgenes muy aceptables y que anualmente va creciendo muy considerablemente, con unos márgenes que no solo se gana más, sino que están aumentando esos márgenes. Es algo que me gusta mucho. En cuanto a la capitalización, pues fijaros, 1.400 millones en la moneda polaca, casi un 11% de dividendo, lo cual está muy bien, con un PER de 8,57 y vemos un histórico de PER que va desde un PER 14, un PER 14 hasta un PER 32, con lo cual un PER 8,6 está ultra barata. Ultra barata. Ya no digo barata, ya digo ultra barata. Venimos aquí, empresa sin deuda, un free cash flow que es una locura, una caja que es una locura y un esfuerzo por dividendo que también es una locura, ¿vale? Está muy por encima de lo que yo considero un esfuerzo lógico para esta empresa. ¿Se lo puede permitir? Sí. ¿Por qué, Miguel? Porque no tiene deuda, ¿vale? Tiene una deuda minúscula. Como no tiene deuda, no tiene muchos gastos asociados a esa deuda. Y por lo tanto, pagar un 93% de los ingresos, del beneficio en dividendo, no hay absolutamente ningún problema, ¿vale? Esto no sería lo lógico en cualquier otra empresa que tuviese, pues, yo qué sé, una deuda equivalente a la caja o una deuda, pues, el doble que la caja con un 30% del free cash flow. Para eso no serviría, ¿vale? Sería una locura. Pero en esta, bueno, se lo puede permitir. Como veis, los informes es una auténtica locura el crecimiento que tiene. O sea, ningún problema. En cuanto a lo que estoy viendo, bueno, pues vemos ya un crecimiento, vemos desde aquí, marco el Fibonacci desde el 2020, tenemos un retroceso bastante bonito, muy interesante, pierde el 38,2, pierde el 23,6 y ya sabéis que a partir de este momento puede pasar absolutamente cualquier cosa. También marco un Fibonacci desde el punto máximo hasta el punto mínimo antes de 2020, porque me parece muy interesante como el precio ya está por debajo de 38,2 y se está acercando al 23,6, que son más o menos 44,60. Me parece muy interesante. Como marca un dividendo muy grande, que es un 11%, también lo que hay que hacer ahora es buscar más o menos los niveles de Fibonacci, ¿vale? Que estarían más o menos por aquí, sin dividendo. ¿Vale? Sería una cosa así. Y fijaros dónde nos encontramos. Muy por debajo del 23,6 de Fibonacci, que es una locura. A partir de aquí puede rebotar absolutamente en cualquier momento. Y si marcamos el otro Fibonacci, desde los máximos anteriores hasta el mínimo de este momento, pues vemos que el precio se encuentra más o menos, un poquito por debajo del 23,6 de Fibonacci. ¿Vale? Estamos con una empresa que lo está haciendo de maravilla, con unos fundamentales en crecimiento estupendo, con un dividendo que es una auténtica locura. Voy a marcar ya que me marque el ajuste por dividendo porque me lo va a arrebatar, me va a romper todos los esquemas de todas las demás acciones. Que está ultra barata y que el único problema que tiene, amigo Alberto Pose, el único problema que tiene es que está en Varsovia. En Varsovia. ¿Qué le pasaría a esta empresa si mañana Rusia, que se pone así un poco altiva, dice, pues igual le pego un pepinaco por ahí al lado? ¿Qué le pasará? Pues esa es mi duda. Es la única pega que te pongo. Si esta empresa está en Estados Unidos, ahora mismo estaríamos por aquí. Pero estamos en Varsovia. Estamos pegaditos a la frontera con Bielorrusia. ¿Vale? Ya no voy a decir Rusia, voy a decir Bielorrusia. Y el problema es ese, que, bueno, pues puede salir bien la jugada. Desde luego yo aquí sí apostaría. O sea, directamente haría una inversión lógica, porque estaba hablando de precios muy, muy bajitos. Muy, muy bajitos. Pero, ya sabéis, siempre con muchísima precaución, porque si el amigo Putin le da por pegar pepinacos por ahí, amenazar y subirse un poquito el tono, ya sabéis que Trump seguramente no va a hacer nada, son amiguitos y se admiran el uno al otro, pues puede sufrir, por supuesto, vamos a sufrir todos, pero la bolsa de Varsovia va a sufrir bastante, bastante más. Así que es la única pega que le pongo. Si te quieres arriesgar antes de que haya un ataque a la media de 200 sesiones, oye, en estos niveles de aquí abajo, en torno a 50, 40 y altos, está excelente, excelente, ¿de acuerdo? Así que mucho ánimo y mucha suerte. Indra, que hace un mundo que no la veo, pues sí, ha subido muchísimo. ¿Qué tiene que ver la situación que vivimos en Europa con Indra? Pues lógicamente todo. Estamos hablando de una empresa que se dedica al sector, parte del sector de la defensa, por supuesto que sí, y por lo tanto puede sacar una muy buena tajada de lo que está pasando. Ese rearme europeo de 88.000 millones de euros es una auténtica salvajada, de la cual se va a llevar una buena tajada seguramente, y por lo tanto esta subida es
espectacular. Acordaros quién fue el primero que os la recomendó. Fui yo, ¿vale? Por si hay alguna duda, ¿vale? Y estamos hablando del 2022. Me parece una empresa que lo estaba haciendo muy bien, se había dado completamente la vuelta a los fundamentales. Estábamos apostando por una entrada en 8 euros, incluso por debajo de 8 euros, pero bueno, 8 euros es una entrada muy, muy buena. Y oye, en mi vida iba a pensar que en 2 años iba a multiplicar por 3. Yo calculaba multiplicar por 1,5. O sea, fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Multiplicar por 1,5. Bueno, pues han multiplicado por 3. Me alegro un montón. Este movimiento es exageradamente alto. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que no corresponde mucho con los fundamentales. Aunque los fundamentales han subido muchísimo en el último trimestre del 2024 y el crecimiento es lineal año a año, con una vuelta de fundamentales estupendo desde la pandemia, donde vemos que cada vez, oye, pues ingresa más y tiene un pelín más de margen, aunque los márgenes son muy pequeñitos, son muy pobres, pero fijaros, pasábamos de 143 millones de beneficio a 172, a 205 y ahora vamos por 277. Es una subida que es aproximadamente un 30% de crecimiento en el beneficio anual, interanual. Es algo muy, muy positivo. ¿Cuál es el problemilla? Bueno, tenemos un PER 16,38. ¿Cuál es el histórico de PER de esta empresa del 2021? Ya sabéis que anteriormente teníamos pérdidas. Pues el máximo es un PER 13 y el mínimo es un PER 10,8. ¿Vale? Ya no voy a decir 11. ¿Vale? Tenemos unos márgenes de PER muy estrechitos. Desde un PER 13 hasta un PER 11. Y vamos por un PER 16. Es una locura. ¿Vale? Es una locura. Dividendo prácticamente inexistente de 0,78 y una deuda que está teniendo una evolución muy muy positiva desde mi punto de vista, prácticamente es igual que la caja y el free cash flow, oye, pues seguramente en el 2025-2026, si todo va bien, por favor, pues seguramente esta deuda se reducirá a menos de la mitad, lo cual sería una noticia muy, pero que muy buena. Como veis el gráfico, todo apunta a que esta subida muy artificial, luego vendrá con una caída muy dura. Fijaros dónde se ha parado la vela, en el 138.2, un poquito por debajo del 138.2. Yo no estoy diciendo que vaya a caer mañana, ni mucho menos. Estoy diciendo, como siempre os digo, que no tengo ni idea dónde va a parar. Ya estamos cerca del 138.2. Podría subir hasta el 161.8 sin ningún problema. Y salvo sorpresas increíbles, bueno, pues esta empresa podría tener unas caídas verticales, que sería la mejor opción, ya sabéis por qué, antes que unas caídas prolongadas en el tiempo. Lógicamente, falta por ver los resultados del 2025. Y como el 2025 mejora los del 2024, sobre todo al último trimestre de 2024, entonces ya se empieza a poner muy barata. Ese PER casi 17, que se sale muy por encima de la franja del 13 al 11, bueno, pues podría bajar repentinamente hasta un PER 14, un PER 15, con lo cual tendría todavía margen de subida, ¿vale? Con lo cual, esto yo no sé dónde va a parar. Lo que sí sé es que si sube por este camino, luego va a bajar por otro camino mucho más rápido. Y eso es un problema, ¿vale? Porque por ahora lo está haciendo muy bien y se lo merece, pero no es tan espectacularmente bien. No es tan espectacularmente bien. Sabemos que es un sector en el cual se va a llevar mucho beneficio, pero luego tiene que demostrarlo, ¿vale? Grupo San José. Bueno, pues ahora, mirad, voy a resetear el gráfico, no voy a ser que me esté engañando. Ahí está. Llevamos mucho tiempo por encima del canal alcista de hace ya algunos añitos, ya estamos de un añito y pico, que está muy, pero que muy bien. Fijaros cómo el precio siempre iba a buscar la media de 200 sesiones, la media de 100, ahora solo va a buscar la media de 50. Eso es muy positivo, eso significa que hay cierto interés, pero no es suficiente como para mantenernos ya a niveles de ir subiendo a por los 6, 7, 8 euros por acción. Vamos a ver, las cosas se están moviendo en el Madrid Nuevo Norte, hay noticias por ahí muy interesantes que a nosotros no nos afectan directamente al Grupo San José, pero sí afecta indirectamente a la revalorización de nuestros productos allí, y por lo tanto siempre es una muy buena noticia. Dependiendo cómo lo haga el vecino, pues así vale nuestra casa, o más o menos, ¿vale? Si la casa de tu vecino, que es muy parecida a la tuya, resulta que se ha triplicado en precio, la tuya pues más o menos se ha triplicado en precio. Así que es muy interesante lo que está haciendo la acción. Fijaros la corrección tan profunda que ha tenido por debajo de la media de 50 sesiones, donde, oye, pues ha llegado incluso a valer 5,34 euros, una auténtica locura, muy, muy barata con los resultados que ha tenido. Y, oye, pues ahora está pues, subiendo un poquito más por encima de la media de 20 sesiones, donde se ha parado el precio. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, no hay ningún problema. Como veis, el MAC, oye, el MAC está súper fino, tengo que ampliarlo muchísimo para poder verlo. Otra vez se va al cero, donde vuelve otra vez a cruzarse, lo cual nos puede dar pie a una onda alcista.
¿Hasta dónde va a subir? Y yo qué sé, si eso no lo sabe nadie. Lo único que sé es que desde el último impulso alcista, con una corrección hasta el 61.8, ha llegado hasta el 138.2 y en el siguiente impulso se ha parado en el 161.8. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Aquí se mantiene un balance bastante bonito entre lo que es el impulso de las medias y los niveles de Fibonacci. Bastante armónico, bastante bonito, aunque me hubiese gustado más una corrección hasta la media de 100 sesiones, que son 5,24 euros, para mantener la estabilidad y que estas medias no se abran mucho, porque en el momento que se abren mucho, luego ya sabéis que baja, 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 baja y se mantiene mucho tiempo aquí bajito, que ya son 5,25 euros, y 5 euros, y luego ya le da por subir. Pero eso no me gusta que esté mucho tiempo parada en niveles tan bajos, porque bueno, pierde la confianza la gente. Ya sabéis los fundamentales que lo trajimos el otro día, donde bueno, un PER 11, fijaros qué empresa, un PER 11, donde tenemos un máximo en PER 26 en los últimos años y un mínimo de PER 10, con lo cual está bastante en la franja baratita, ¿vale? No está baratísima, pero está baratita. ¿Cómo es que ha bajado tantísimo el PER? Bueno, ya veis, la deuda inexistente, el free cash flow 131 millones, caja de 481 millones, datos de 2024, es una auténtica máquina de generar caja esta empresa, con unos informes que ya sabéis, construcción, alimentación, bueno, pues tienen márgenes muy pequeñitos y fijaros qué bien lo está haciendo, ¿eh? Aumentan los ingresos considerablemente y aumentan también los beneficios. Pasamos de un beneficio de 20 millones a uno de 33, subida de más del 50%. Y el anterior había sido de 16,6, el anterior de 12, el anterior de 22 y en el 2019 daba 162 millones de beneficio, que es una auténtica locura, ya sabéis, por ventas de activos, porque el EBITDA así no lo marca, ¿no? No podemos tener más beneficio que EBITDA, porque eso significa que hemos vendido algún tipo de activo o hemos recibido un pago adicional o lo que sea, por ejemplo, un pago de algún socio. Con lo cual esta empresa está muy baratita, tiene muchísima caja y oye, igual la Junta, que no sé si ha salido ya, convocatoria de Junta, fue el 27 de febrero la convocatoria de Junta, no sé si será para finales de marzo o principios de abril, estoy desconectado completamente. Bueno, pues seguramente habrá un incremento del dividendo. ¿Cuánto? Ni idea. Yo apuesto a que va a haber un incremento considerable del dividendo. Lógicamente es hablar por hablar, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero seguramente un 50%. ¿Quién sabe? Con esos beneficios y esa generación de caja es lo más lógico. Lo más lógico. ¿Por qué? Porque le conviene al que tiene más acciones y también le conviene al pequeño accionista. Pero bueno, con esa generación de caja no habría absolutamente ningún problema para pagar un 50% más de dividendo y como os dije en el vídeo de los resultados, no habría absolutamente ningún problema por pagar un 100% más de dividendo. Absolutamente ningún problema. Hicimos los cálculos a mano, ya lo visteis, no habría absolutamente ningún problema con eso. Y por último, IAG, donde bueno, pues se ha quedado en tierra de nadie, algo bastante sorprendente para este tipo de acciones, donde bueno, pierde el 61.8 de Fibonacci, y lo cual duerme por debajo en varias velas. Eso significa que hay una probabilidad altísima de visitar el 50%, son 3,15 euros aproximadamente, y bueno, pues ahora veis que rebota contra la media de 100 sesiones y parece que no tiene mucha fuerza, ¿eh? Parece, vete tú a saber lo que va a ocurrir dentro de poco. El problema de IAG es que si el señor Trump sigue por este camino, va a empobrecer mucho la economía de Estados Unidos. Y Estados Unidos no es que sea uno de nuestros principales, ¿cómo decirlo?, inversores en turistas. No lo es. No sé si estará entre los 10 primeros o entre los 6 primeros. No lo sé. Lo que sí, puede cerrar muchísimos vuelos con Estados Unidos. Sí, ¿cabe la posibilidad? Sí, cabe la posibilidad. Sobre todo, mucho transporte de mercancías de alto valor también se podrían cerrar. Y yo qué sé, son cosas del señor Trump. Estas cosas suelen pasar muy a menudo, ¿no? Cada vez que abre la boca. Fijaos como ya hace algún tiempo que ya no abre tanto la boca. Le han debido dar un buen toque. Porque el tema de los F-35, por ejemplo, de los aviones estos de combate de última generación, ha sido algo curiosísimo, ¿no? Eso de amenazar con apagarlos tocando un botón, que yo no sabía ni que existía eso. Dice, amenaza a la propia gente. O sea, tener unos países que se están comprando tecnología militar y amenazarles con que si aprieto un botón os quedáis en los aviones de combate es de ser muy tonto. Es que es de ser muy tonto. Porque ahora ¿qué ha pasado? Pues Portugal
¿Y cuál era el otro país? No me acuerdo si era... No recuerdo otro país, por dos países europeos, Portugal y otro más, han dicho, ¿cómo? Digo, pues mira, el contrato este que te íbamos a hacer, que nos estábamos pensando en comprar tus aviones, hasta luego, Lucas. Que nos apagas los aviones con tocar un botón. Pues te has quedado sin aviones. ¡Pum! Han cancelado la venta. Yo creo que le han debido dar un toque desde muchas empresas de alto nivel en Estados Unidos. Porque no es normal. No es normal ser tan tonto. De verdad que no, ¿eh? ¿Cómo se puede castigar a sí mismo una persona de esta forma? Pero bueno, yo qué sé. Seguramente le pasará algo de factura a IAG, ¿vale? De pasar a factura. Y por lo que estoy viendo, tiene muchas probabilidades de buscar los 3 euros con 14. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Son correcciones que tenía que haber. Ya lo dije desde aquí, desde esta zona de aquí, que estaba subiendo demasiado rápido y de una forma demasiado artificial. Y bueno, por lo menos la caída ha sido brusca y rápida, un poquito dolorosa, pero si empezamos a tontear con las bajadas y nos tardamos un año y medio en llegar a los mismos niveles que en 3 meses, pues oye, yo prefiero que sean 3 meses, ¿no? Habrá mucha gente que le salte los stop loss, que se salga y perfecto, pues a buscar otra nueva entrada o a buscar otro tipo de empresa. El que esté desde muy lejos y sabe cuál es el camino y cuáles son las proyecciones, pues oye, con esos resultados del 2024, pues está en torno a 5,50, 6 euros por acción. Veremos cómo empieza el 2025. Va a ser muy interesante. Vamos a ver si nos afecta lo que está haciendo Estados Unidos, el señor Trump concretamente, no Estados Unidos. Y si nos afecta, bueno, pues vamos a pasar pues por una pequeña predicación por el desierto, nos vamos de excursión por el desierto un poquito y luego ya veremos si el 2026 se presenta acorde al valor de esta empresa tal y como lo está haciendo, ¿vale? Así que esto es una bajada coyuntural que no depende de IAG, sino que depende de factores externos. Son bajadas que a mí me interesan mucho porque no es algo que dependa estructuralmente de la empresa. La empresa lo está haciendo bien, pero si le tocan las narices de fuera, pues normalmente que haga este tipo de correcciones y más profundas, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener paciencia y toca esperar. Así que un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!